Hola, ¿cómo les va? Les saluda Milena Gimón desde casa. Continuamos con este espacio para hablar de historias de vidas. Justo antes de la cuarentena charlamos con la árbitro Salomé Di Iorio sobre lo que era ejercer su profesión en un mundo que está culturalmente dominado por hombres. Hablamos de anécdotas en la cancha y la lucha para alcanzar la igualdad con sus pares. Como madre y abogada, debe hacer malabares para poder hacer justamente lo que le apasiona, que es dirigir un partido de fútbol. Recuerden suscribirse a nuestros canales en YouTube, Spotify, iTunes y iVoox, donde nos encuentran colocando Fuera de Lugar con Milena. Si quieren ayudarnos a producir estos episodios, pasen por patreon.com, donde pueden hacerse socios y con un mínimo aporte nos permitirán seguir contando historias. Ahora sí, suena el silbato y le damos la bienvenida a Salomé Di Iorio. Bueno, aquí estamos con Salomé, a quien damos la bienvenida. A ver, yo siempre digo, hay gente, o cuando nos preguntan cuando somos chicas, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Uno dice futbolista, en mi caso me hubiese encantado ser futbolista, músico. ¿Qué te hizo decir, quiero ser árbitro? No fue en realidad de chica, No. pequeño detalle, Bueno. buenas tardes, antes que nada. No fue de chica, nunca tuve como objetivo ser árbitra, te mentiría si diría eso. Siempre quise jugar al fútbol. Tenía el problema de que hace 25 años atrás, cuando yo quería todavía jugar al fútbol, No mientas, eso es lo bueno. casi no había fútbol femenino, entonces tenía que conformarme con jugar con varones. Es más, fui a averiguar en un montón de escuelitas para tratar de jugar, digamos, que me enseñaran más que simplemente jugar en el potrero. Claro. Y nadie me aceptaba. No, varones, obviamente, fútbol mixto, imposible en ese momento. Y no me aceptaban ni siquiera dentro de un equipo de varones. Me aceptó únicamente el Indio Gómez, un histórico de Quilmes que había jugado en Estados Unidos, entonces tenía como una mentalidad un poco más abierta con respecto a ese tema. Y bueno, llegué a jugar contra 11 varones en un equipo con 10 varones, siendo la única mujer. Y así fue como me fue gustando un poco más el fútbol, pero siempre mi objetivo fue ser abogada. Que de hecho lo soy, pero digamos como que de chica eso era lo que quería. Primero contadora o abogada, después cuando empecé a tener en el colegio derecho, me convencí del derecho por un tema de aprender las leyes, los códigos, porque siempre me indignaba ante cualquier injusticia. Era la típica que es Eres de las mías. La vocera, claro, que ante cualquier injusticia en el colegio, en el club, en cualquier ámbito, mismo en los partidos, a veces cuando había algún fallo que entre nosotros jugábamos, no sé, no, esto es penal, sí o no, como que yo siempre me involucraba, decía, no, mira, no, por tal o cual cosa, o sí, y me decían, siempre mi opinión era descalificada de alguna manera porque me hacían el favor de dejarme jugar o de que los acompañara a ver algún partido en la cancha. Iba sola si no tenía con quién ir, pero bueno, si podía ir en grupo siempre me gustaba más. Y eso fue lo que me motivó a estudiar en realidad reglamento, que mi opinión siempre era descalificada, pero mi objetivo cuando arranqué el curso de arbitraje fue únicamente aprender las reglas para opinar con fundamento y nada más. Nunca pensé en estar en un campo de juego, jamás se me cruzó por la cabeza. Hasta ese momento no tenía ni un conocido árbitro, porque muchos de los que se involucran en el ambiente tienen algún tío, sobrino, amigo, que bueno, como que les gusta el tema de ir a una cancha, de dirigir jugadores oficiales, digamos por torneos oficiales en AFA. En mi caso, nada. O sea, lo más cercano que tenía a un árbitro era cuando iba a ver un partido a través del alambrado, nada más. Y bueno, supongo que en esa época eras la única mujer. Éramos 3, eso también me ayudó mucho. Éramos solo 3 en 2 cursos de casi 60 varones. Y cuando hacíamos las prácticas, que casi segundo año es todo práctica, claro, todos querían jugar al fútbol, no en vano el lema de que los árbitros son jugadores frustrados. Todos querían jugar al fútbol, entonces bueno, las 3 chicas a dirigir. Las otras 2 chicas no querían saber nada del silbato, entonces ellas iban a la línea. Y bueno, yo entraba y dirigía, no sabía ni cómo tocar el silbato, ni dónde ubicarme. Me acuerdo que el director un día me pegó un grito que casi me largo a llorar. Yo, aparte, arranqué el curso con 16 años. Ah, chiquita. Era re chica y la mayoría de mis compañeros arriba de los 25, porque es como que ya o se habían frustrado en la carrera de futbolistas, ya han pasado los 20 años, que no habían firmado contrato en ningún lado, o era gente que hacía esto, la mayoría de los que ingresaban más como hobby que como un futuro trabajo. Claro. Hoy en día lo mismo que el fútbol, cada vez este tipo de actividades se hacen desde más jóvenes, pero en ese momento la mayoría era de 25 para arriba y yo era una nena, 16 años,
y me acuerdo que iba, antes de que empezara el curso, iba al campo de juego, a la cancha, y dos compañeros que ya dirigían por liga me enseñaban cómo tocar el silbato. Me decían, no, mirá, si es un penal tiene que ser más fuerte, más mucho más potente el silbato, y lo tenés que dejar sonar un poco más, que si es una falta común en mitad de cancha, que son cosas normales que los ve uno en un partido y se da cuenta, pero claro, si vos vas a una cancha, nunca en tu vida le prestaste atención a un árbitro, ni dirigiste un partido, y de repente te dan un silbato, no sabés ni cómo tocarlo. Total. No, y además que los árbitros en general son los renegados del fútbol, o sea, son como el chacal de la trompeta, le digo yo, porque a nadie le gusta, nunca un árbitro, aunque esté bien, nunca le gusta al árbitro. Porque el que pierde por el árbitro, que gana a pesar del árbitro. Claro, yo es antipático. Sí. ¿Y tu mamá qué decía? ¿O tu familia en general, con 16 Mi años? mamá siempre fue la que me apoyó en todo. Cualquier cosa que se me ocurra, porque siempre tuve, digamos, actividades medias raras, pero siempre me apoyó en todo. Mi papá no tanto, no le gustaba la idea, pero bueno, era el que me pagaba el curso, o sea que en algún punto, de alguna manera igual me terminó apoyando. Y después recuerdo que el segundo año me iba a buscar, de repente cuando terminaba de noche, el curso era de 7:30 de la tarde a 11 de la noche, en el Bajo Flores, cerca de la cancha de San Lorenzo, y yo vivo en Quilmes. Vivía en su momento y vivo ahora. Y me iba en colectivo, con 16 años. Está bien, no era tal vez una sociedad peligrosa como hoy en día, pero no dejaba de ser una nena a 1 hora y media en colectivo de su casa. Claro. Y era 4 veces por semana que iba allá, no es que tampoco era un curso corto y duraba 2 años. Recuerdo que en primer tiempo, como la sede está acá en Microcentro, el primer tiempo le decía a mi papá que cursaba acá, porque si le decía realmente dónde cursaba no me iba a dejar ir. Claro. Y como la sede del sindicato estaba allá, le dije no, bueno, y después cuando se dio cuenta, como un par de veces me dijo no, te voy a buscar porque llueve mucho o hace mucho frío, y le dije la verdad, no quería que fuera más. Y bueno, así lo fui convenciendo a lo largo de 2 años, y después me fue gustando con estas prácticas que te decía, que me vino bien, porque como todos querían jugar, y bueno, y yo también quería aprender, porque si al final estudié todo el año pasado y no sé ni cómo desarrollar dentro de una cancha todo lo que estudié. Claro. Y bueno, empecé a hacer las prácticas, me ponían de árbitra porque todos querían jugar, a mí me gustaba, digamos, desarrollarme como árbitra en un ambiente exigente como dirigir árbitros. Claro. Y bueno, así se fue dando, pero volviendo a la pregunta, bajo ningún punto de vista, cuando me anoté para hacer el curso fue pensando en estar en un campo de juego, soñar con un juego olímpico o con un mundial. No, nada que ver. Y hoy ya puedes hablar de eso. O sea, pudiste cubrir unos Juegos Olímpicos, si mal no recuerdo, en Londres estuviste, Sí, ¿no? sí, Que también fue mi 2012. primer Juego Olímpico, y la verdad, como periodista, y creo que, no sé si... A ver, yo estuve en Río también, ahora viene Tokio y estamos muy emocionados por, bueno, si se da por el tema de coronavirus. Sí. Pero Londres tuvo como un sabor tan especial en líneas generales. ¿Te tocó hacer solo fútbol femenino? Sí, siempre. Siempre que te convoca FIFA, en general es a las mujeres para fútbol femenino y a los hombres para masculino. ¿Por Nos qué? ha dado todavía... ¿Por qué crees que pasa eso? Sí, a ver, mi punto es, en el fútbol femenino y masculino hay una diferencia física, por eso no pueden jugar juntos. Pero en cuanto a árbitro, es un tema de capacidad, es un tema de físico, porque, a ver, las reglas son universales, se las sabe cualquiera, o por lo menos Sí. los que lo estudian. Sí. ¿Por qué crees que pasa eso? No, históricamente fue así y pasa así. De hecho, tanto FIFA como Conmebol están cambiando mucho el criterio, porque de hecho hasta hace unos años atrás las mujeres éramos de fútbol femenino, las árbitras, digamos, FIFA de fútbol femenino, y los árbitros de masculino, salvo en la época en la que no había suficientes árbitras internacionales, entonces los hombres iban a cubrir los mundiales o los torneos, Juegos Olímpicos, cualquier torneo que hubiera bajo una competencia internacional, porque no se cubría suficientemente con la cantidad de mujeres que había. Obviamente con los años esto fue progresando, al igual que en general el fútbol femenino, obviamente el arbitraje femenino también. Y por ejemplo, recientemente en Mundiales Sub-17 se ha convocado árbitras para ser de soporte, o sea, de cuartas árbitras en los partidos del Mundial, y en el último Mundial que se hizo en Brasil el año pasado se convocó a una terna femenina. O sea que ese criterio ya está cambiando un poco, de que las árbitras FIFA para torneo femenino y los árbitros para masculino. Cuando se usó hombres en fútbol femenino era por necesidad, porque no cubrían. Pero ahora se está usando mujeres no por un tema de falta de cantidad de árbitros, sino para ir incorporándonos de a poquito, y bueno, ojalá que el día de mañana
como decís vos, un juego olímpico que es el único torneo que convoca tanto fútbol masculino como femenino, y los panamericanos, por lo menos que yo recuerdo, son los únicos 2 torneos que convoquen y que puedas dirigir tanto femenino como masculino. De hecho, Frappart, una árbitra francesa, Sí, Stephanie terminó dirigiendo, estuvo en la Copa del Mundo Femenina 2019, pero además dirigió la Supercopa a principio de este año. Sí. Y lo hizo bastante bien, tuvo que ser ayudado un poco por el VAR, creo que eso les va a facilitar un poco el trabajo a ustedes. Sí. ¿De qué vereda eres tú? ¿Las que no les gusta el VAR o las que estás de acuerdo que el VAR a mí me ayuda? Encanta, ¿Te gusta? Me encanta el VAR, de hecho estoy haciendo la capacitación en Argentina, y el año pasado fui convocada al seminario de varones, VAR. Fui una de las 5 árbitras convocadas por Conmebol, por eso te digo que el criterio se está ampliando bastante. De la 5ª capacitación que hacían de VAR para los árbitros FIFA, nos invitaron a 5 árbitras y 5 asistentes a participar del curso, y de hecho, afortunadamente, creo que producto de haber sido designada por Conmebol, entré en los cursos de capacitación de AFA de este año, y la idea es comenzar, sí, la verdad que sí, porque de hecho somos solo un árbitro y un asistente dentro de todo el grupo masculino. Tremendo. Pero bueno, creo que vamos, por eso te decía, creo que vamos por el buen camino y en pos de incluirnos dentro de lo que es el arbitraje en general, y no arbitraje femenino exclusivamente para fútbol femenino. Sí, porque además no hacen distinción para las categorías inferiores. Te tocó dirigir alguna vez categorías inferiores, ¿no? Sí, de hecho, reserva... Masculinas. Sí, de hecho dirijo más fútbol masculino que femenino. Ahora que hay muchas divisiones en femenino, que inclusive hay 2 categorías, primera y reserva, obviamente que hay cantidad de partidos femeninos, pero antes pasaba cuando era únicamente una sola categoría y primera, que tal vez los días que se jugaba femenino yo tenía algún partido masculino, que por ejemplo reserva de masculina tiene prioridad por sobre fútbol femenino. Entonces quizá había fines de semana que por dirigir los 2 días partidos de hombres no me convocaban a partidos femeninos. Entonces hay una discriminación, por hablarlo de una manera, que, por ejemplo, no hayas podido estar todavía en primera, ¿no? ¿Qué crees que falta para que una mujer pueda pitar en Argentina en primera división? No lo sé, no sería yo la encargada de responderte esa pregunta, lamentablemente. A mí en primera me tocó participar de cuaternas únicamente como 4ª árbitra. Y de hecho se abrió mucho el campo para las asistentes, que hay 3 chicas que alternan en partidos de Superliga. Pero bueno, a mí me ha tocado, y también en muy pocas ocasiones. Este año, por ejemplo, todavía no he hecho de 4ª árbitra, y el año pasado tuve solo 2 partidos. Pero he hecho en Superliga únicamente de 4ª árbitra. Pero sí, por ejemplo, tengo que decir que reserva de primera división dirijo casi todas las semanas. Claro. Y además el ambiente es muy hostil también, ¿no? O sea, que tú hablabas de la violencia que cuando eras chiquita, del colectivo, pero yo a veces siento, siendo extranjera, además, que he vivido el fútbol acá de una manera que se vive tremenda, es religión el fútbol acá, y siento mucha violencia a veces. De hecho, últimamente no voy a la cancha, más allá de que ahora no hay público visitante, entonces es más tranquilo. Pero ustedes siendo árbitros, me imagino que alguna vez te topaste con alguna situación incómoda, ¿no? Sí, más en el ascenso. Yo dirigí mucho tiempo, de hecho como asistente llegué hasta la primera B, y muchos años estuve en la D y en la C. Dirigí 7 años, alterné reserva de primera división con primera D, y la verdad que ahí era duro. Partidos donde como asistente me escupían durante los 90 minutos, únicamente por ser mujer. O sea, escupir era lo más leve dentro de las cosas que me tiraban. Pero bueno, yo también creo que también es acostumbrar a toda una sociedad que tal vez todavía le sigue llamando la atención a una mujer dentro de un campo de juego en un partido masculino, porque en femenino nadie tal vez repara en que las árbitras también sean mujeres, o las periodistas sean mujeres. Es como algo natural en fútbol femenino. Sí, no, pero digo que también nosotros como periodistas mujeres es difícil que nos tomen en cuenta algunas cosas. Quizás no hay la violencia porque tú eres como la decisión antipática de tener que evitar un gol, de pitar un penal a favor de otro equipo. Nosotros opinamos, y también aquí es un país y un mundo de opinólogos, aquí todo el mundo opina, y está bien porque justamente se trata de eso, ¿no? Pero siendo mujeres a veces también nos hemos sentido discriminadas en lo particular. Sientes que a veces no te miran a los ojos cuando estás hablando, como que no comparten la opinión. Últimamente sí. Yo creo que la carrera me ha permitido tener el respeto de mis compañeros, de
de gente, de familiares, todo este tipo de cosas, pero sin duda ser mujer en esta profesión, este mundo que es de hombres, hay mucha discriminación. El prejuicio siempre va a estar, porque es como que el fútbol y determinadas actividades es de hombres, claro. O sea, es más, hasta por ahí si no te conocen, lo que debe ser, a mucha gente le suele llamar hasta la atención y te debe haber pasado a vos también. Pero mirá, se arregla, se maquilla y sí, no soy un varón porque sea árbitra de fútbol, pero hasta ese sentimiento de que claro. Como creen que es tan varonil la actividad relacionada al fútbol, ¿no? Ya sea como periodista, como árbitra o como jugadora, hay un montón de chicas jugadoras que les gusta arreglarse, que son elegantes, que tienen otra profesión por la cual también muchas veces las obliga a estar arregladas, y la gente se sorprende, como que va de la mano, como lo creen tan varonil, bueno, debe ser una chica, o sea, una marimacha o algo de eso. Sí, tal cual. No quise usar el término, pero sí, es tal cual, es el pensamiento general, y como que te ven y hasta a veces se sorprende y vos decís, sí, se pensaría que soy cualquier cosa. Claro. O a veces a mí me pasa que me cargan, que por ahí alguien sabe de mi otra actividad como abogada y me dice, no viniste a una audiencia. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a los estadios de primera y los partidos de reserva son preliminar, tenemos que ir al igual que los árbitros de traje, bueno, obviamente las mujeres bien vestidas, cartera, tacos, que cuando vamos a dirigir a una cancha auxiliar claro. O el partido no es preliminar, solemos ir de deportivos. Entonces de repente llegás cambiada, bien cambiada, con un trajecito, con los tacos, la cartera, te equivocaste, hoy no hay audiencia, me dicen. Mira. Digo, no, vengo igual de arreglada que ustedes, nada más que femenina, no me voy a poner una corbata o un traje, porque muchas veces tal vez estamos bien vestidas, elegantes, con otra vestimenta. Claro. Tampoco voy a caer a una cancha con minifalda, ¿no? Está claro, pero digo, vamos bien vestidas y a ningún hombre que llegue elegante, un árbitro que llegue elegante a un estadio, le dicen, si suponte que fuera abogado o contador, claro. Le dicen, te confundiste, no vas a una audiencia. Claro. Y a nosotras hasta nos deslizan esos chistes como algo gracioso y mi cara, la verdad, que es bastante demostrativa. Te imaginarás que no tiene cara de muy feliz, digamos. Pero ha cambiado eso, ¿te parece o no? Sí, desde que arrancaste muchísimo. Hasta ahora. Sí, muchísimo. A mí me pasaba de ir a un estadio y donde por ahí había múltiples actividades, como no sé, River o Boca, que tal vez sábado o domingo juegan básquet, juega vóley, claro. Digamos, lo que es, por ejemplo, River en Ezeiza es solo fútbol, pero en el Monumental, donde juegan las chicas, sí. Hay un montón de actividades deportivas. Y de repente me pedían el carnet y me decían, ¿árbitra de qué? ¿De vóley, de básquet? No, de fútbol. ¿De fútbol? Sí, el partido femenino vengo. ¿Me permite el carnet? Y cuando arranqué, ¿no? Que ni había muchas árbitras. Y yo decía, a un hombre seguramente no se lo piden. O sea, me lo están. ¿Qué piensan? ¿Que voy a entrar, digamos, de incógnita? Estoy con el bolso, pero de tener que mostrar el carnet en un estadio porque de repente dudaban de mi condición de árbitra. Increíble. En un partido de fútbol. ¿Y tu familia? ¿Estás casada? Sí. ¿Tienes una pareja con la cual también tienes un hijo? ¿Los llevas a la cancha cuando te toca arbitrar o es difícil? No. Es más, no quiere mi hijo sí, obviamente quiere ir, pero todavía es chiquito, si el padre no lo lleva, o algún familiar, imposible, y mi marido en general no quiere, porque es la verdad, tal vez para un nene de casi 4 años, explicarle que la están insultando a la madre por nada, o que no reaccione, o que no se ponga mal en un ámbito donde en realidad sabemos que no es muy agradable. Quizás en fútbol femenino no se ve tanta violencia, pero bueno, hemos tenido situaciones también de violencia verbal en partidos de fútbol femenino, y cada vez, lamentablemente, se están contagiando más del masculino en estas cosas. Entonces, bueno, creo que cuando sea un poco más grande y ya pueda entender que la actividad que desarrolla la madre no es bienvenida para nadie y que es el chivo expiatorio del partido, obviamente que él quiere venir y a veces me ve con el bolso y se me mete dentro del bolso, o yo también voy al partido o me agarra el silbato. Pero bueno, vos también tenés un niño de esa edad y sabés lo que significa y la inocencia que tienen. Con lo cual tampoco creo que para mí sería agradable en un partido donde quizás no haya mucho público y pueda verlo, estar observando que está sufriendo o llorando por lo que le están gritando a la madre. Claro. Pero a mi marido no le suele mucho gustar así que ir a verme, y menos creo con el nene. Me imagino la respuesta que podría tener ante un escupitajo de esos que decías que te echaron, me parece. Sí, de árbitra ahora sería menos probable, eso me pasaba más de asistente, que obviamente estaba muy cerca del alambrado, de espalda, totalmente desprotegida,
Pero, por ejemplo, a mi mamá, a mi papá, siempre que pueden me van a ver. Mi mamá es una lady, sabe que no abre la boca. Le sumo, desvía una mirada, como poniendo cara, pero nada más. Porque me ha pasado, por ejemplo, una vez recuerdo que me fue a ver mi hermana más chica, que tiene un carácter muy fuerte, igual o peor que el mío, en cuanto a personalidad, y me empezaron a insultar y se levantó. A mi hermana no le insultá, ¿quién sos vos para decirle sinvergüenza? Y empezó a discutir y no había mucha gente y yo la escuchaba que estaba discutiendo. Y fue horrible. Me acuerdo que le dije la primera y última vez que me venís a ver, porque claro, yo estaba más pendiente de que ella no pasara a mayores la discusión de ella en la platea que del partido mismo, porque sabía que era ella. Uno no sabe con quién se topa y hoy en día, o sea, tenés locos en todos lados. Sí, total. Y yo decía que ni le diga que es la hermana, pero le surgió así, reaccionó así, y bueno, eso también es un peligro, ¿viste? Que en general suele pasar a veces esas situaciones incómodas, inclusive con familiares de jugadores o deportistas, que cuando, bueno, obviamente gritan alguna cosa que puede ofender al ser querido que está mirando el partido y que sabe que todo lo que están diciendo en realidad es injusto. Pero bueno, en el tema de los árbitros ya sabemos que estamos expuestos a eso, y yo siempre digo que te tiene que resbalar, ponerte el blindex, mirar el partido, mirar eventualmente el arbitraje si te interesa y nada más, porque si no te vuelves loca, no podés ir a ver a una árbitra. ¿Crees que las mujeres le devolvieron o le pueden devolver esa credibilidad que tiene el juez en un partido? Porque sabemos de los casos de corrupción que ha habido, de los árbitros que han manejado partidos. ¿Crees que tiene que ver con el sistema, con la falta de pago, que sea bien remunerada la profesión? ¿Crees que la mujer tiene más carácter para decir no en este tipo de situaciones? Mira, yo obviamente siendo parte de un grupo de profesionales, la verdad es que nunca me tocó vivenciar ninguna situación rara, extraña, que yo te pueda decir, bueno, sí, tal o cual cosa. Si alguna vez ha sucedido algo, nunca fue conmigo en un vestuario. No, pero hubo un caso hace muchos años. Sí. Pero sí, obviamente. Un caso de un argentino hace muchos años que se termina suicidando porque aparentemente bañaba partido, ese tipo de cosas. Hay miles de casos, pero obviamente no yo creo que la mujer de por sí siempre da más credibilidad y como que de alguna manera la honestidad, por lo menos en esta actividad, se descarta. A mí nunca me pasó, por ejemplo, de que me reclamen por algo en el partido dudando de mi honestidad. Obviamente soy un ser humano, me puedo equivocar, cometo errores, pero jamás tuve una acusación, ni tampoco la tuvo ninguna de mis compañeras con respecto a ese tema. Y creo que en sí la mujer, no sé si muchas veces hasta por nuestro instinto maternal, damos esa sensación de transparencia y nos creen más de que si nos equivocamos fue realmente porque somos seres humanos y nos puede pasar, que por tener algún tipo de intención rara o diferente o de beneficiar a algún equipo. En mi caso, por lo menos, más de 20 años de profesión, gracias a Dios, nunca tuve que lidiar con ninguna situación de esta. Y yo creo que sí, creo que la mujer en general brinda más seguridad en cuanto a la transparencia y la honestidad en general, pero en esta profesión que un hombre, repito, sin, digamos, hablar de deshonestidad de mis compañeros, pero en cuanto a lo que representa la mujer y el hombre. Pero has tenido 20 años de carrera y también has dejado cosas positivas dentro para tus compañeras, por ejemplo. Si mal no recuerdo haberte escuchado, ayudaste a que se le dieran derechos laborales a alguna de las chicas en la maternidad, por ejemplo. ¿Tuviste la experiencia? Sí, porque en realidad las árbitras no tenemos un convenio especial dentro de AFA, sino que es un convenio de los años 70, cuando se hizo, que no había ni siquiera árbitras, no había mujeres. Entonces, por ejemplo, el tema de la maternidad era algo que no estaba previsto. No estaba previsto la cantidad de días de licencia, no estaba previsto el pago de remuneración, cómo iba a ser. Y bueno, ha pasado de chicas que quizás han pasado por esa situación antes que yo y la resolvieron como pudieron. Sobre el momento, es más, situación remunerada de distinta forma o contemplada de distinta forma según de quién se tratara. Y bueno, obviamente que cuando te toca un embarazo de una referente en el arbitraje y encima abogada, se complicó un poco el tema. Se asustaron. De todas maneras te digo que tuve que lidiar bastante con una persona de recursos humanos que ya no está en la AFA, pero he salido embarazada llorando de la AFA, de la impotencia. ¿En serio? Sí.
Sí, porque aparte de alguna manera, si bien después tuve el apoyo del sindicato, de alguna manera yo al ser abogada es como que entendía que me podía autorrepresentar, que no necesitaba que nadie hablara por mí. A mí justo me tocó el año que volvía del Mundial de Mayores de Canadá, que llegué del Mundial y quedé embarazada, deseándolo obviamente, pero bueno, había sido en muy poco tiempo y ese año, tanto por el Mundial como por otras cuestiones que tenían que ver con la preparación, había dirigido muy poco, había estado en seminario en Suiza, en seminario en Portugal, me embaracé en julio y los 6 meses anteriores, entre los 40 días que estuve en Canadá, más todos los seminarios que había tenido en el exterior, había dirigido muy pocos partidos acá y bueno, la idea, entre otras cosas, era únicamente respetarme mi básico de internacional, como conformate con que tengas esto, que obviamente es muy distinto al de los hombres, no puede vivir una del básico que tiene como árbitra FIFA, pero aparte lo que yo discutía era que había un montón de árbitras, de hecho internacionales, somos... En la lista solamente puede haber 8, 4 asistentes y 4 árbitras en todo el país. Mira. Entonces yo le decía, tenés la mayoría del plantel que no es internacional ni lo va a hacer, entonces que no le vas a abonar nada, porque las chicas que no tienen básico, ¿qué? Y bueno, yo lo que quería lograr era que se hiciera una especie de promedio de lo que yo venía dirigiendo, que igual era muy poco, pero no limitarme a ese básico, porque después iba a pasar que iba a quedar embarazada una chica nacional, como ya había pasado, y no le pagaron un peso porque, bueno, no tenía un básico y listo, ahí quedó. Y bueno, sentó antecedente, después de muchos meses logré que entendieran que mi postura era lógica y razonable, pero bueno, obviamente que sirvió muchísimo mi otra profesión, porque sabían que no estaban discutiendo únicamente con una árbitra, sino con una árbitra y abogada, y con la sensibilidad también que genera la situación de que con la que estás debatiendo es una persona que realmente está embarazada, no estábamos debatiendo a futuro. Claro. Pero bueno, sirvió eso como un montón de cosas. Cuando yo recién arrancaba a arbitrar, por ejemplo, fútbol femenino lo dirigíamos solas, sin asistentes. O sea, obviamente con fuera de juego, porque son las reglas vigentes, pero no tenemos asistentes. Yo creo que presenté, no sé, 10 proyectos hasta que aprobaron que se juegue interna. Como cualquier partido de juveniles, que en este caso fútbol femenino era primera, y bueno, que es más, las chicas que están dirigiendo ahora, creo que la más antigua soy yo, y deben saber que lo propulsé con varios proyectos, hasta creo que se acertaron de que Salomé todos los semestres presentara el proyecto, pero yo decía, es primera división, tienen la misma legislación que equipos de primera, y se requería un solo médico, un solo policía, había partidos clásicos que con un médico era realmente un problema, porque si era el clásico rival, no querían atender al otro rival, o le decían que tenía que estar mucho tiempo afuera, por esas especulaciones o vivezas criollas que creemos que tenemos a veces los argentinos, que son estupideces, pero que a las árbitras nos complicaban el partido. Sí. Y bueno, así fuimos mejorando muchísimo, y sí, obviamente que las pioneras siempre somos las que tenemos que acarrear con todas las necesidades y todos los problemas propios de un deporte que hasta hace poco acá se lo tomaba como, no amateur, súper amateur. Sí. De hecho, las chicas en muchos clubes se dividían el monto de la policía, el médico y la ambulancia pagándolo entre todas. Prácticamente todavía es y en las divisiones que no son profesional, más allá de que es semiprofesional, sigue ocurriendo. Entonces, bueno, obviamente que en esas condiciones siempre tenés mucho más para pelear en el buen sentido, para luchar y para lograr mejorar un poco las condiciones, que tal vez las chicas que entran ahora, que ya entran con un montón de cosas que ni se imaginan que las tuvimos que luchar y pelear las que recién arrancábamos, para que pudiera de alguna manera ser algo, el partido ser lo más serio y lo más profesional posible. ¿Y cuánto tiempo te queda hábil, en este caso como árbitra? ¿Hasta qué edad pueden funcionar como árbitros de primera división? Por convenio en realidad hasta los 48 años, y de hecho si demostrás capacidad podés continuar. Te quedan 20 años más o menos. No, ojalá, porque la verdad yo te digo honestamente, más allá de la edad avanzada, me siento en mi plenitud. Sí. Obviamente tengo que entrenar mucho más de lo que entrenaba a los 20 años, pero me siento mucho mejor, y obviamente que la experiencia y los 20 años que tengo en la espalda, muchas veces me doy cuenta que manejo mucho mejor las situaciones que cuando recién arranqué, por más de que físicamente tal vez me costaba mucho menos. Claro.
Pero bueno, la realidad es que por convenio son 48, o si la asociación lo determina, te pueden dejar continuar. De hecho, hay árbitros que casi cumplen los 50 y siguen dirigiendo. Y a nivel internacional, antes existía la edad límite de 45 años y actualmente si demostrás, digamos, tener idoneidad para continuar y tu asociación te avala, también es una edad que en realidad ya dejó de ser un límite máximo y te pueden permitir seguir. De todas maneras, hoy en día con los jóvenes que son las chicas, las jugadoras, los jugadores, yo creo que ya es una edad, digamos, razonable, como para terminar, sobre todo porque después la mayoría de las que se retira y tiene una trayectoria importante, o sea, podés seguir desde otro punto de vista como de instructora, asesora. Hoy en día las árbitras tenemos ya asesoras e instructoras mujeres, que también ahí te das cuenta cómo se está ampliando el espectro. Van de asesoras, que serían, digamos, las que hacen los informes de los arbitrajes en los partidos. Conmebol, por ejemplo, las está designando en torneos de Copa Sudamericana y Libertadores. Muy bien. Obviamente no van toda la semana como tal vez los hombres, pero están saliendo, cosa que antes también era impensado. Y bueno, por eso te digo, como que también la actividad no es que se termina el arbitraje y no tenés nada. Así como los jugadores tal vez se quedan dentro de un cuerpo técnico, como técnicos o ayudantes, bueno, nosotros también tenemos la faceta de la enseñanza, la instrucción, que también, digamos, se puede aprovechar toda la trayectoria y la experiencia, sobre todo a nivel nacional e internacional, para las chicas que recién comienzan o que continúan en la actividad. Un Pierres, una árbitra uruguaya, ya dirige en primera. Amiga mía. Sí, además son todas como muy amigas, ¿no? No hay esa... No todas, pero en el caso de Claudia creo que es una de mis mejores amigas. Sí. Y es una de las pioneras también, esto de dirigir en primera de hombres. Una genia, sí. En esto de luchar, de buscar, de ser la fastidiosa, como te digo yo, la fastidiosa de martillar. Siempre lo decimos nosotras, porque Claudia casualmente también es abogada. Claro. ¿No te ves a ti dirigiendo en primera de aquí antes que te jubilen? Ojalá. Yo es un sueño al que no voy a renunciar hasta que alguien no me diga en la cara, no, por tal cosa, yo voy a seguir insistiendo y obviamente entrenando y trabajando para lograrlo. Obviamente que siempre hablamos con Clau que por ahí en Uruguay, al tener solo 2 divisiones profesionales, también es más sencillo. Sí. Pero bueno, a Claudia también le costó muchísimo, tiene que lidiar muchas veces con determinadas cuestiones. Claudia, por ejemplo, es una de las que fue en esas árbitras seleccionadas como cuarta árbitra en el Mundial Sub-17 y fue nuestra única terna femenina en el Mundial que te decía de Brasil Sub-17, junto con Luciana, que también es muy amiga de Uruguay, y Mónica de Ecuador, pero bueno, yo creo que a nivel sudamericano tal vez ella es una de las referentes máximas en cuanto a un país quizás un poquito más abierto, lo que se puede lograr demostrando idoneidad y estar a nivel de las circunstancias. Y creo que no mucho tiempo también se va a ver mujeres en partidos de copas, o sea, internacionales, y quizás eso también ayuda a que las asociaciones miembros, tanto de la Conmebol como de FIFA, se den cuenta que si tenemos capacidad de dirigir un partido a nivel internacional, con más razón, un partido en la primera división de nuestro país. Y ya para ir finalizando, ¿qué te dejó esta profesión? Muchísimo. Amistades, como la que te decía de Claudia, si no fuera internacional probablemente no hubiera conocido nunca en mi vida, pero no solo Claudia, o sea, muchas amistades alrededor del mundo, que es tal vez lo más rico cuando compartimos en los distintos grupos de WhatsApp experiencias y cosas con las chicas y chicos, porque bueno, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, el reciente seminario que hice en Bar, me reencontré, por ejemplo, con árbitros que no veía desde Londres. Mira. Y que decíamos qué alegría volvernos a ver los de Sudamérica, ¿no? Porque no nos hemos cruzado más, salvo que ellos vengan a dirigir algún partido de Argentina o nosotras ir a algún torneo en sus países, pero a veces, viste, son en otras ciudades y tampoco te cruzás. Muchos conocimientos, la experiencia de estar a lo largo de 20 años, 20 de los cuales 16 son de internacional, entonces, bueno, obviamente que todo lo que adquirís afuera siempre es como que estás un pasito más avanzada que el resto. Y obviamente yo creo que el día de mañana todos esos conocimientos me gustaría obviamente plasmarlos en el grupo de futuras árbitras o de árbitras en actividad, si las condiciones están dadas, porque obviamente que siempre digo que tengo un carácter muy especial y tal vez a veces también te tenés que acoplar a un sistema que quizás no va del todo de acuerdo a cómo a vos te gusta vivir o de alguna manera proyectar en base al arbitraje. Yo siempre dije que nosotros, o mis gustos, y aquí involucro a mucha gente, tenemos como un caparazón, vamos como con un escudo por delante, porque
sabemos, primero no queremos que nos hagan daño, sabemos que nos hacen daño con comentarios, con acciones, con este tipo cuando te ignoran, cuando no te dan el puesto que mereces por el estudio. Entonces yo siempre digo que siempre estamos como a la defensiva. Sí. Y bueno, es parte del carácter y es parte de lo que la gente tiene que aprender. Obviamente las que vienen atrás, tanto periodistas como árbitras, siempre van a tener el camino un poquito más fácil, pero van a tener la responsabilidad de seguir abriéndole camino a las que vienen otra vez atrás. Sí, sí, seguro, comparto totalmente. Y también creo, muchas veces a mí me lo suelen marcar a veces cuando... ¿Pero por qué estás a la defensiva? Bueno, lamentablemente nos tuvimos que acostumbrar a actuar así porque si no nos pasan por arriba. Muchas veces quizás ya pecamos de demasiado... A mí, por ahí me cargan los jugadores como, te viniste con los tapones de punta. No, ante la duda nos anticipamos porque ya sabemos nosotras lo que viene atrás. Entonces, bueno, yo creo que también nosotras vamos aprendiendo que de a poquito cuando realmente se nos reconoce y se nos valora en base a lo que demostramos. Porque yo siempre digo, tampoco pretendo algo especial por ser mujer. Y supongo que será el mismo pensamiento que tenés vos. Simplemente que nos reconozcan por lo que hacemos y la capacidad que demostramos en la actividad que desarrollemos, en mi caso el arbitraje, por ejemplo el tuyo en el periodismo. Pero bueno, también lamentablemente nos hicieron tener que formarnos un poquito así para hacernos respetar, porque lamentablemente muchas veces la capacidad o el conocimiento únicamente no alcanza. Claro. Pero bueno, sí, así como tiene camino más allanado, seguramente también estarán un poquito más tranquilas en ese aspecto. Pero bueno, yo creo que igual es una construcción que tenemos que hacer entre todos. Y te lo reconocen tus compañeros, por ejemplo, en chats, ya para hacerlo más a manera de chiste, se hablan de, ¿qué hizo este? ¿Qué pitó? Sí, siendo hombre y mujer, porque a veces, es más, en los chats de mujeres decimos, después nos dicen a nosotras, y mira esto, porque es verdad, siempre un error de una árbitra es doblemente peor. Lo mismo que las jugadoras, cuando tal vez pasan algún blooper, y de 10 bloopers que pasaste de jugadores, el que está mirando dice, no sabés recién la jugada que pasaron de fútbol femenino. No, pasaron 9, viste, por ejemplo, esos programas que las burradas, pasaron 9 de hombre y 1 de mujer, y vos prestaste atención a 1 de mujer. Totalmente. Y suele pasar, o cuando se equivoca una árbitra, que todo el mundo sabe la equivocación que cometió, y tal vez los hombres todos los fines de semana cometen esa equivocación, o pasó en 10 hombres por una mujer que hizo lo mismo, y ellos recuerdan eso. Pero bueno, nosotros también nos vengamos y tenemos nuestros chats donde matamos a los hombres. Nada, en general hay muy buena convivencia. Qué bueno. Y ya casi te diría que no existe la subestimación, por lo menos por parte de nuestros compañeros. De hecho, por ejemplo, yo en los partidos de reserva o hasta de fútbol femenino, muchas veces me toca tener asistentes varones y la verdad que es la mejor onda, o sea, es nuestro trabajo. Sí, ya bastante tenemos con todo lo que recibimos de afuera como para que haya malestar en un grupo de 3 o 4 personas con los pocos que somos encima. Si en nuestro grupo no estamos bien y no digamos, tratamos de tener armonía, divertirnos dentro de lo que se puede, ¿no? En un rol que obviamente sabemos que tenemos que ser serios, responsables, comprometidos, pero si de alguna manera, no sé, no tratamos de relajar un poco con unos mates o con algo de música antes del partido, realmente sería re sufrido ir a dirigir un partido, no es el sentimiento que en general tenemos en un vestuario, y por suerte los chicos nuevos que van entrando, como los que todavía quedan, tienen una mentalidad bastante abierta, se criaron dirigiendo junto con nosotras, entonces saben del esfuerzo que representa, entrenamos todos juntos, mezclados, damos las mismas pruebas, hombres y mujeres, entonces realmente el que está dentro del ambiente considerar que hay una diferencia cuando la preparación es la misma, o muchas veces en el caso de las internacionales hasta mejor, porque tenemos la instrucción directamente desde FIFA, desde Conmebol, que después cuando venimos acá obviamente estamos alegres de compartirlo con nuestros compañeros, pero bueno, es como que de alguna manera si tienen algún tipo de subestimación con respecto a las mujeres, se la tienen que terminar derribando porque la realidad demuestra otra cosa. Bueno, Salomé, la verdad que es un gusto escucharte, es un placer que seas una bandera para las mujeres en esta disciplina que es tan de hombre y la verdad tan difícil de lidiar, pero te felicito porque haces un gran trabajo. Bueno, muchas gracias, igualmente. Bueno, ahí teníamos a Salomé, aquí en Fuera de Lugar.